Se viene otra conversación bonita más allá del aula, en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias y a cada persona con la que interactuamos. Venga, vamos a expandirnos y disfrutar juntos en esta nueva y bonita conversación. Empezamos ya. Bueno, aquí estamos en una nueva conversación más allá del aula. Hoy tengo una bonita que descubrí y vamos, es todo luz, todo lo que comparte. Sin embargo, me voy a sorprender con vosotros porque ella nos va a contar más de primera mano todo lo que hace. Así que, ¿quién eres y qué haces? Hola Adriana, buenos días. Soy Camila Puerta. Estoy en redes como camilapuerta.psicóloga. Soy psicóloga educativa, soy coach de familia. También me he formado con Encouragement Consultant. También soy asesora y formadora de disciplina positiva para padres. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Y cuéntame, Camila, ¿cómo llegaste a todo este mundo? O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué te hizo llegar? Bueno, entiendo que lo primero que estudiaste fue psicología, ¿no? Sí, exactamente. Sí, al principio un poco, bueno, pues con el ánimo de conocer a las personas, de saber cómo Ah, funcionaba la mente. Yo creo que aquí siempre hay un detrás de cámaras que los que nos dedicamos a esto es además cosas que queremos sanar nosotros de también. nosotros mismos, ¿no? Sí. Me gusta mucho la psicología social y la psicología educativa y todo lo que tiene que ver más con prevención, ¿no? Ajá. Antes de ser mamá, trabajaba con problemas de aprendizaje, iba a las casas de los niños y niñas a hacer como apoyo escolar y pues muchas veces según pues diversos perfiles en donde digamos pues estaban muy distraídos, no ponían atención o se les daba cierta dificultad a alguna de las materias, pues estaba yo en las casas, entonces veía a los padres y las dinámicas familiares. Entonces Sí. ahí dije como, uy, estoy mirando como al lugar equivocado y creo que lo que necesitan estos niños, pues, es unos padres con quienes se pueda trabajar para hacer cosas diferentes, ¿no? Las mismas dinámicas y demás. Entonces, pues como que esa fue como una primera mirada. Luego Sí. fui mamá y al ser mamá, pues como que se me abrió un mundo completo de cosas que yo creo que nos pasa a muchas mamás y a muchas personas que acompañamos en crianza, Sí. porque venimos con una idea y después La suceden mil realidad, cosas distintas. sí, nos presenta otra cosa, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Entonces, pues bueno, yo creo que me puedo describir más o menos como una mujer que ha ido creciendo, profundizando y de todos modos, pues la mirada o más bien como que la misión Ujú. viene a ser la misma y al mismo tiempo, pues al principio empecé con acompañar parto, con doula, con lactancia, todo lo que tiene que ver con porteo. Tuve una empresa muy bonita de portabebés en Colombia que se llama Portabebés Abrazarte. Ahora ya se ve solamente como en un blog por ahí, pero pues era un poco también como para tener una mirada diferente hacia los niños y niñas. Lo Mm. que te digo, mi mirada y mi visión de la maternidad antes de ser mamá y antes de estar en embarazo y demás, era una, y en el momento en el que todo aparece, surge y demás, pues se me empiezan a mover un montón de estructuras. Entonces aparece, pues bueno, la mamá real, la mamá de todos modos que la teoría no le suena y que Sí. entonces de alguna manera como que después de práctica, porque a mí, por ejemplo, la disciplina positiva me llegó como a los 2 años y medio de mi hijo mayor. Ujú. Yo sí había estado más o menos como todo crianza natural y entonces pues colecho y lactancia a demanda y todo esto. Y al mismo tiempo sin las bases de en realidad tener una crianza responsable, ni siquiera diría respetuosa Es porque responsable. también, pero como Sí. hay tantísimos nombres, Sí. me parece que es un poco como, bueno, yo estoy aquí, Mm. importa mi sentir y además es súper importante, no Sí. es el único, somos una diada, ¿no? O pues Sí. obviamente un trío, digamos, con la pareja, y al mismo tiempo como que pues se abren nuevas capas, ¿no? Y entonces me doy cuenta que así yo me agache para hablar con mi hijo y me comunique con él de otra manera, pues de todos modos cuando me Te detono y detonas, claro. entonces pasa la disciplina positiva, me enseña otras cosas, empiezo a
profundizar y de alguna manera como que he ido creciendo con mis hijos a modo profesional, cosa que por un lado, pues bueno, no sé, puede ser como, ay no, pero pues se supone que si tú eres psicóloga, no sé qué, pues, pero me parece que eso es, o por lo menos en mi caminar, es muy auténtico porque no Sí. es una cosa como de ir forzando. Hoy, actualmente, pues evidentemente sí también trabajo con familias con niños pequeños y al Ujú. mismo tiempo me estoy centrando más en la adolescencia. Mi hijo mayor ya tiene 16 años, mi Claro, hija 11, pero siempre siento que mi mirada viene centrada en en el niño, darle sí, la vuelta a la tortilla a la crianza tradicional sí. y ampliarnos a relacionarnos desde un lugar más consciente, más presente, más auténtico y Mm, también desde el sabernos imperfectas, porque sí. imperfectas conscientes, porque uno sí Es, se queda solo imperfecto y la ya, sigue y la embarrando todos los días, todas las mañanas de todos los años, pues clave, mm, clave. Total, es que justo por eso conecté, porque estamos en un grupo juntas de la familia Educa Bonito y claro, ella conversaba de esto, ¿no? Comentabas este punto de, sí, sí, pero no todo vale, ¿no? O sea, el resumen era como que no todo vale. Tú puedes ser imperfecta, claro que sí, porque no buscamos la perfección, la disciplina positiva no busca la perfección, más sin embargo sí que cree en el inmenso potencial que tiene el ser humano, ¿no? Desde mi punto de vista, y es lo que propone Adler, eh, ujú, se basa en en ese gran potencial y en que toda experiencia nos expande, ¿no? Un poco lo que decías tú de, pues la maternidad te llegó y tú percibiste que la realidad no era lo mismo que la teoría, pues eso mismo te expandió. No es que te hizo ser más perfecta, es que te expandió, te amplió esa mirada que ya siempre has tenido en todas las cosas que has hecho, ¿no? Y por eso mucha gente está perdida, ¿no? Porque creen que que la disciplina positiva es ser positivo y dejar hacer todo, ¿no? Y no apostar realmente y creer en esa potencialidad, ¿no? En esa capacidad que tiene el ser humano, me refiero desde el pequeños a todos, ¿no? Pero bueno, a los niños, de esa capacidad que tienen de ser responsables, de asumir retos, de crecer, de seguir mejorando, ¿no? En todas las cosas que hacen, porque la disciplina positiva no propone que, sí propone el respeto, mas no, eso no implica que te irrespeten, ¿no? Porque muchas veces esa es la línea que se ha perdido. ujú, Mi sensación es que se nos olvida que ellos vienen a este mundo, ¿no? Y hay que contarles un poco qué está pasando o darles un poco el contexto para que se puedan mover, cómo respetas al otro, porque lo tienen esa capacidad de respetarnos, de entender los límites, de entender, de ser empáticos, pero tienes que acompañarlos para que vayan afinando, ¿no? Esas cosas. Y, y claro, todo esto, y entonces si no es eso, el otro extremo es eso, vale todo. O sea, como no soy perfecta y yo no voy a ser positiva, pues ala, bajo brazos y vale todo. Lo que tú ujú, decías que me parece magistral. O sea, sí, tú puedes ser imperfecta y lo puedes reconocer, pero consciente. Y a ver ujú. cómo puedo manejarme dentro de esa imperfección y hacerlo lo mejor posible para mí y para esa infancia que acompaño, ¿no? Mm. ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Sí, sí, yo creo que al mismo tiempo hay como una inmediatez ahora que además, y yo creo que yéndonos un poco como a la parte positiva, obviamente la inmediatez la vamos a tener ahí, pues como referente de lo que está sucediendo ahora, que es Sí, todo, no, pues todo ya, y entonces además, pues como que me copio de lo que hace el vecino, y pues como el vecino lo hace así, entonces uno como que si no se hiciera preguntas. sí, Entonces también es un poco como si nos centramos en eso positivo, ¿no? Es decir, la sí, disciplina positiva. Tú y yo sabemos y entendemos qué es la disciplina positiva y sí, sabemos que va mucho más allá de tener buena cara o de sí, tratar de hacerlo todo como, ¿no? Desde un lugar
ingenuo, por decirlo Sí. así. Es una, mm, pues tiene una raíz súper profunda de, creo en las potencialidades del ser humano y por eso estoy aquí acompañando desde otro lugar. Sí. Y al mismo tiempo yo sí siento que en este mundo de Yupi que hemos vivido mucho tiempo y como Mm. súper instaurado en que no, en que tienes que ser positivo y además en que entonces tú tienes que estar bien y cuídate para hacerlo, se tergiversan un montón de cosas que evidentemente es súper necesario que tú te encuentres bien para poder estar bien para los demás, pero entonces nos vamos y se ve mucho en la adolescencia, que es un poco como, no, pero pues es que como yo necesito cuidarme, entonces me voy a ir el fin de semana con mis amigas, él ya se sabe calentar sus cosas, entonces pues que Sí. lo haga, tiene 11 años, ¿no? O Ujú. 13, no sé, pero de todos modos es un poco como, ok, por un lado tú necesitas autocuidarte, evidentemente que la adolescencia es súper retadora y hay muchas veces en donde uno quisiera como apagarles esa iridicencia que tienen porque es demasiado, ¿no? Sí, sí, Y que está bien salir a darte una vuelta y sí. al mismo tiempo como que hay una falta de orientación, yo no sé, pues de todos modos lo veo por el lugar en donde vivo y por la cultura Mm. en la que estoy. Yo soy colombiana y vivo en España, vivo en Menorca Sí. y, y Menorca es un lugar, digamos, como pues muy seguro, pequeño, acá los niños salen a hacer sus vuelticas en el pueblo y entonces pues están 2, 3 horas o a veces 4 por ahí y cada vez a edades más tempranas. Eh, y entre estas cosas como de la positividad y de todo vale, y entonces pues de alguna manera va como yo no quiero ser una mamá de helicóptero que está todo el tiempo Mm. controlando, Sí. entonces pues los voy a dejar, los desorientamos, no Sí. les damos la orientación necesaria. Y ahorita decías, ¿no? En realidad necesitamos explicarles un poco cómo funciona el mundo y ahora el mundo muchísimo está en este aparato, ¿no? O sea, Sí. en este En el aparato, móvil, en sí. pantalla, y nosotros estamos, por ejemplo, sentadas en el sofá con el aparato, el niño no sabe si tú estás viendo fotos, si Mm. estás haciendo WhatsApp, si estás viendo una película, sí, sí, obviamente Sí. puedes compartirlo, pero ahora cada uno tiene su pantalla, ¿sí? Sí, sí, Y sí. de alguna manera como que este poner en contexto, este mostrar el mapa es súper necesario y Ujú. además no es como te muestro el mapa a los tres y ya te lo mostré. Es que eso justo, hay como una ruptura absoluta de la maternidad, o sea, de 0 a 3, es como, dámelo todo, ¿no? Dámelo todo, dame información, qué tengo que hacer, dónde porteo, dónde lo llevo, dónde lo subo, dónde lo bajo, con quién sí, con quién no. Después hay como un vacío hasta la adolescencia, y en la adolescencia es como, bueno, ya se entenderá él, esas cositas que se las cuenten en el cole o sus... Bueno, ya veremos, ¿no? Y bueno, a lo mejor tengo que saber, pero vuelvo otra vez, pero con la perspectiva de ese de 3, que también ahí hay como un duelo que no se Mm. pasa, porque como hiciste un hueco, ¿no? Hiciste un hueco de Sí, vacío desde los 4, bueno, digo los 3, pero en realidad suele ser cuando pasan a primaria, a 6, los 6 más o menos. más o menos, cuando ahí Ujú, realmente, bueno, pues ya está, ¿no? Ya es independiente, ya no mm, tengo que estar encima de él. Y hay como mm, esa ruptura y en la adolescencia es como, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi niño? Mi niño pequeño, claro. ese pequeñito que dependía de mí, que yo cuidaba. Y claro, ahora tiene todas estas, lo que decías, todas estas hormonas en la mesa. Yo es que no quiero explicarle tantas cosas, o sí, no tengo tiempo, ya es grande, se manejan en eso, ¿no? Y a Mm, veces es como volver a retomar y es como que nunca tuviste que haberte ido, eso que tú dices, o sea, no tuviste que haber ujú, dejado, es ujú, porque yo lo he escuchado mucho, seguramente tú también, en más, es que ¿dónde está mi niño? Claro, pero es ya. que tú te desentendiste a los 6 Ujú, ujú, y ha pasado unos años, ha hecho mm, un cambio su cerebro, sus hormonas, todo, y ahora está en este punto. No es mm, que tu niño dejó de ser tu niño, es que ha ido evolucionando, está en este punto, y ahora eso, le tienes que mostrar el mapa y guiarlo en ese mapa. Yo me acuerdo, yo soy venezolana, es que me encanta, sí. mi abuela es colombiana, mis abuelos por Muy parte de bien. madre son colombianos. Por eso también cuando nos mandamos audio y escuché su voz dije, yo tengo que conversar con ella porque es que a mí el acento colombiano me lleva a otro lugar, te lo prometo, me transporta, ¿no? A mi abuela y eso, a mi infancia. Y claro, yo crecí en donde mi abuela era un poco, no te lo cuento, ¿no? O sea, no te lo cuento, pero
tienes que saber qué pasa con tu cuerpo y yo te llevaré a donde te cuenten, por lo menos, ¿sabes? Y claro, a veces yo veo aquí que es como, no, no, pero hay que hablar de eso. Ahora, no, de su cuerpo, de su sexualidad y del porno y de no sé qué. Y claro, y era nuestra, o sea, bueno, no sé cuántos años tienes tú, pero creo que a lo mejor somos Mm, contemporáneos y era como, si antes que te llegaba por una revista la pornografía, pero así de esto de refilón, si te llegaba esta información por un amigo, ahora es que, y a mí me informaron, es que ahora tienes que contarlo, porque es que mm, te llega lo que tú dices por aquí, por este dispositivo, y sabe Dios lo que te llega, ¿no? claro. Entonces, Sí, sí. Yo siento que la información es poder y sí, que de todos modos, obviamente, pues medidas, o sea, o que se tenga en cuenta, digamos, como un límite, ¿no? De qué sí, contar, a qué edades y demás, todo. es mucho más liberador Mm, que sepas según qué cosas, ¿sí? claro, sí, Y además de, por eso pecamos también, pues las familias y madres, padres, ¿no? O los mismos educadores, que es un poco como de, bueno, ya te enterarás. Bueno, ya te enterarás, ahora se enteran jugando un Tetris a los 8 años que les mandan un link de lo que sea, ni siquiera es que lo busquen. sí, Entonces, pero aquí yo quisiera hacer como una aclaración también, ¿no? Porque nos preocupa muchísimo el contenido, ¿no? Uy, entonces, ¿qué van a ver? Uy, entonces, ¿qué les va a llegar y cómo van a entender esto? Por claro. supuesto, tiene que ser súper impactante. Y al mismo tiempo, no es lo único. No es lo único el contenido y no es lo único lo solo o lo no mirado o lo no que sienta pertenencia, que Mm, me siento, que me lleva a, de todos modos, pues como que haya una ruptura entre lo que vi y si tengo que contarlo, ¿sí? ujú, sí. Lo que me están diciendo, pues estas personas con las que estoy jugando, lo que sea, y si puedo o no manejarlo. Acá yo le he dado muchas vueltas a la cabeza, pues bueno, buscando soluciones, de Mm. alguna manera como intentando además llegarle a mamás y papás que en su canal, eso fue nuestra conversación Sí, inicial, ¿no? Que era un poco como la gente ya no quiere saber, no no quiero. tiene ganas, no solo no tiene ganas, sino tampoco pone prioridad, tampoco yo siento que hay muchas emociones conflictivas o digamos como de estas que llamamos pues no tan deseables o más bien incómodas, Sí, culpa, vergüenza, y entonces prefiero no mirar, porque efectivamente. como no sé qué voy a hacer con esa información, ¿no? Lo mismo que Ajá. le pasaba a tu abuela o a la mía, ¿no? Que es Sí, un poco sí. como, uy, una patata Sí, caliente, venga, yo la llevo para que le explique. sí, sí, sí. Sí, sí, pues ahora no es solo una patata caliente, sino son millones de bolitas con Sí, sí. millones de cosas que seguramente de alguna manera el mismo cerebro y todo lo que tiene que ver con el tejido colectivo social está de alguna manera como diciendo, uy, parece que no quiero ver y Sí, espera, déjame poner la alfombra, ¿no? Lo que suelto. dicen, voy a poner la alfombra, lo barro aquí debajo y que nadie lo vea. Así no pasa. Sí, Sí. sí, total. Sí, sí. Mm, ¿Y qué has, o sea, en esa vuelta de la cabeza, qué has ido encontrando o que has visto que a lo mejor conecta a esas familias con las que puedes hablar, que se acercan a ti, las tienes que ir a buscar tú? ¿Cómo has vivido esto? Y además que tienes muchos años trabajando, o sea, ¿ves que antes a lo mejor mm, se acercaban más? sí, Y era más sí. sencillo y ahora tú tienes que ofrecerles la información y que además la procesen, eso, ¿no? Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar escribiendo al correo entresaberesysabores@gmail.com. Yo creo que, pues, digamos, en mi ejercicio profesional, al principio, y lo vemos muchas personas, ¿no? Docentes, las personas que organizan talleres, todos los ayuntamientos, por decirlo de alguna manera, que saben que hace 8 años había
14 propuestas y se llenaban Todas, 10, sí. ¿sabes? Y algunas se llenaban con, lo siento, pero ya cumpliste el cupo de 25, no puedes estar en esta sesión, ¿no? A lo largo de los años han bajado y en Mm, los últimos 3 o 4, yo creo que a partir un poco como desde el COVID, bajó pues súper dramático en cuanto a que a veces los talleres no salen porque no hay 5 o 6 personas mínimas, mínimo. ¿sí? Entonces, esto tiene pues muchas razones también, obviamente que yo no me las sabré todas, pero de todos modos pues tenemos un exceso de información o tenemos información que ya no es solo presencial, sino también puede ser virtual y al mismo tiempo, ahorita yo creo que estamos en esta época en donde, por ejemplo, Instagram, las redes sociales, durante un tiempo fue un poco como, uy, qué interesante, vamos a hacer, vamos a poner en práctica y demás, pero ahora estamos también como en un modo un poco desierto y yo no estoy segura de que sea porque haya mucha oferta, ¿sí? No. Sino porque en realidad es un poco como que cada vez se vuelve más superficial lo que yo consumo. Entonces, con un reel de 15 segundos, 30 o 90 segundos, ya me quedo. Pero ojo porque acá sacamos el dedo a puntearle a los adolescentes, es que siempre estás viendo cosas que son súper rápidas, no haces nada, en realidad no terminas haciendo nada y terminas viendo un montón de cosas que no sabes qué es lo que ves. Los papás y las mamás, ¿no? Por Pues más de lo ponernos mismo. aquí me hago responsable de que a veces yo me paso también por ahí y entre saturada y saturada de información, pues termino sin hacer nada, termino Claro. bloqueada. Yo Ujú. creo que, y esto últimamente más lo comparto más también, y es nuestro sistema nervioso está en modo no puedo más. Sí. Bloqueo, vale, recibo, pero no sé qué hacer con esto, porque además, claro, pues si nos ponemos a hablar, ¿no? Estábamos hablando de pornografía, de todo lo que tiene que ver un poco como con imágenes, bueno, los videojuegos violentos, no solo los videojuegos, sino todo lo que hay detrás de Todo. una pornografía que ni siquiera se nos ocurre que nuestros hijos la van a ver. Y yo creo que hay una cosa que todavía y seguramente que es una manera de protegerse el ser humano, que es, el mío no hace eso, Es a mí mío. no me va a pasar, A mí no me gusta. Sí, sí. que es eh, una manera de protegernos y al Mm, mismo tiempo a quién estás desprotegiendo cuando pasas por ese pensamiento de aquí no va a pasar. ujú, Porque ahora, estando en cualquier habitación del mundo, ujú. tienen casi las mismas, los mismos peligros, por decirlo de alguna manera. Sí. Evidentemente que depende del algoritmo, depende de si estás, no sé, en China que te ponen supuestamente como cosas científicas, y acá en España que solamente te ponen pornografía, puteros Y y estas cosas, sí, sugar sí. daddies, sí, Mm, no lo sé, pero de todos modos es un poco como no sabes qué sucede en esa pantalla. Entonces, por eso, ni siquiera va el tema por reduce, nunca le des nada, que eso es importante, y al mm, mismo tiempo no es lo único, o quítale todo lo que tenga, porque entonces sí, no, se no. trata de cómo estás tú para tu hijo o para tu hija. Saben que tú estás presente, que se siente. A mí hay una de las frases que, bueno, como que más me marcó en la disciplina positiva y es, si tú puede que lo ames, sabe que lo amas, ¿sabes? Efectivamente. Lo Tú puedes siente. estar Se lo segura de que demuestras. lo siente y esto es un poco con todo. Ajá. Y dejamos en la suposición un montón de cosas que no deberían ser suposición, ¿no? Dar por supuesto, damos por hecho un montón de cosas que ya tendrías que saber, que ya tendrías que hacer. Estos papás o incluso los mismos niños, lo ponía hace poco en un reel y era un poco como tú ya tienes que gestionarlo, 13 años, 16 años, tienes que gestionarlo. O si no, el niño o la niña diciéndole, tranquilo, papá, yo controlo sin Lo irnos a controlo. otro extremo, pero de todos modos, este yo controlo es el de cualquier drogadicto, alcohólico o con cualquier adicción compleja. Y es Sí, como, no te preocupes que esto yo lo tengo controlado, que con un hito puedo, ¿sabes? Y sí. es como muy fuerte. Sí, pero fíjate que para mí esto que acabas de decir es un espejo total de los padres, también lo que estabas diciendo, o sea, yo controlo. Lo que estábamos hablando de, bueno, no soy perfecta, creo que va un poco por esa línea de yo controlo.
nadie me tiene que decir qué hacer con mi hijo, yo controlo, yo Ujú, lo voy ujú, llevando, yo controlo, y es como, ujú, sí, tú controlas, pero es eso, estás tan sobreestimulado, tan sobreinformado, que vamos un poco al inicio casi de la conversación que estamos teniendo cuando hablabas de la importancia del sistema familiar, ¿no? De que cuando tú empezaste a acompañar a esos niños, te diste cuenta que había algo más, o sea, sí, el niño hay que acompañarlo, pero también el sistema familiar tiene que acompañar ese acompañamiento, valga la mm, redundancia, ¿no? Es decir, mm, porque no sé si a ti te pasa, pero muchos acuden a las que acompañamos a infancias bueno, estamos metiditas todas ahí en este mundo de la mirada, ¿no? Como, dame la fórmula. O sea, dime mm, qué hago con mi adolescente, dime qué hago con mi niño, dime qué hago con la rabieta, dime qué hago con estas hormonas que van como locas, dímelo. Y es como, yo te puedo decir lo que tú quieras, mm, incluso lo que quieras oír, más allá de lo que yo sé y todo, te puedo decir lo que sea, pero tienes que hacer un trabajo tú también, ¿no? Un poco lo que decías, ¿cómo estoy yo como adulto? Por eso todo nos rechina, porque, claro, entre el tiempo que pasas en el trabajo, en el tiempo que pasas en el traslado de un trabajo a otro a lo mejor, o del trabajo, todo esto, si aún encima los espacios que tienes libres, tal, también estás aquí conectado con, mira, este reel, han dicho que esta manualidad es buenísima, la haré con mi hijo. Han dicho que si yo me agacho y miro al niño y lo miro a los ojos, es bueno. Entonces, estás todo allí en esa teoría, ¿no? En ese bum, bum, mm, bum, 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 bum. Y claro, y cuando sueltas el teléfono, después de ver esos, no sé cuánto tiempo puedes estar en scroll, te das cuenta y dices, madre mía, tengo que hacer la cena, cenar y nos tenemos que ir a dormir. Se acabó. ujú, Se acabó ujú, el día y yo esto, imposible. Ni la manualidad, ni agacharme para mi hijo, mm, ni nada. ¿Sabes? Es como, es demasiado y lo que tú dices también del cuidado se ha extremado también porque nadie dice que no te cuides, pero yo recuerdo una bonita con la que conversé que cuenta cuentos, se llama Laura. Y ella decía, sí, sí, yo me cuido, por supuesto, que también tiene un hijo adolescente, algo así como tú, las edades parecidas. Bueno, el de ella tiene ya 18, pero ella decía, claro, yo me cuido, pero he también descubierto y he dado espacio a que mi cuidado también puede ser con otros, con esos otros, es decir, con mis ujú, hijos. Un tiempo en donde estemos en el sofá, uno leyendo y otro pintando, o los dos leyendo un libro, que eso también forma parte de nuestro cuidado, de la relación y de ujú, nuestro autocuidado. Yo estoy tranquila, no estoy haciendo por hacer, sino, mira, pues estamos juntos en el sofá o incluso juntos viendo una peli, sobre todo por mm, su hijo mm, adolescente que ya era mayor, tal. Y decía, he descubierto que eso también forma parte de mí. No solo irme a caminar sola o irme con una amiga y los pepinos en los ojos y la crema y el spa, que es más cosas, ¿no? Amplía lo que tú dices. Claro, si el reel que yo veo me dice que tengo que tener los pepinos, la mascarilla y estar en el spa, claro, ese es va quedando en mi concepto, si yo no me hago preguntas, lo que decías, va mm, quedando ahí como que esa es la única forma de yo relajarme. Pepino, spa, ¿sabes? Si es como, no, mm, hay más. ¿Dónde están las mías? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuáles son mis posibilidades para mm, relajarme, no? No nos mm, hacemos preguntas. sí. Y mientras estabas diciendo esto, ¿no? Como esta, eh, pues, hábito súper fortalecido, Mm, ¿no? Como de yo primero, yo primero, yo primero, mm. termina siendo también un escape a lo incómodo que es la adolescencia, a lo incómodas que son las rabietas, a lo incómodo que es que mi diálogo interior, mi mamá y toda esta cultura que tenga o lo que sea, me dice que yo debería estar haciendo una cosa diferente, Ujú. más lo que estoy viendo en la cultura en donde estoy, si llega a ser diferente, en fin, y es como escape total, o sea, no quiero sostener esto y no sé cómo hacerlo también. Mm, Yo creo que hay una cosa que no es solamente como señalar al papá o a la mamá y decirle es que en realidad pues te fuiste, desorientas y no estás presente. ujú. Es entrar en esa compasión y nosotras con nosotras mismas también, como en También, esta autocompasión de en este momento me está quedando grande. sí. No puedo hacerlo de otra manera. A lo mejor todavía no me estoy planteando de si debo hacerlo de otra manera. Y al Mm, mismo tiempo, yo sé que esto puede sonar un poco como anti, ¿no?
no hay nada que hacer en este instante. Es decir, es un poco como, y yo creo que acá es en donde también tenemos que entrar un poco las profesionales y decir como, yo no puedo ir a, poder puedo, Sí, pero va a ser muy frustrante ir y decirle a este que venga a la charla, decirle a este que me atienda, decirle a este que lo está haciendo mal y al mismo tiempo es como que por ahí no es. no, no es. Vuelvo a la parte del sistema nervioso, cuando dices un poco de tienes que, nuestra amígdala ya se hiperactivó con ese tienes que. Sí, sí, sí. Está bloqueada. Se ha bloqueado. Con un tienes que ya se bloqueó la amígdala. Cuando se bloquea la amígdala, uno no sabe qué hacer, uno no puede ser empático con el otro, no puede ser tolerante, se te olvidan todos los recursos, incluso los que tienes instaurados, o Sí. no, o ese del reel, que por ahí no va la cosa porque de todos modos siguen siendo escapes y siguen siendo escapes. No sé si te pase a ti, pero pues lo típico de, uy, esto lo voy a guardar para hacer no sé qué, lo voy a guardar y después ni es que ni lo miras. Ni lo Ponte miro. a ver, no, yo no sé, pero seguramente a mí me pasa a veces como con recetas, ¿no? Uy, qué delicia, esto se ve rapidísimo y Y entonces lo la voy voy a a hacer. guardar. Y vas guardando y vas guardando y vas guardando y no vas usando, Y no vas usando. Sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, siento que es importante también ese soltar, Ujú, soltar sobre todo, no abandonar. Yo hice un taller una vez y me fascinó el nombre y lo vuelvo a usar de vez en cuando, con familias de adolescentes y ujú. decía cómo soltar sin abandonar. Oh, qué ¿M? bonito. Y me parece que es el quid principal de la cuestión, Ujú. ¿no? Sí, sí. Es un poco como, ahora es el adolescente el que conduce, tú vas de copiloto, ¿sí? Ujú. Sí. No vas a dejar al adolescente conducir solo. Tampoco te vas a poner tú a conducirle la vida al adolescente. No. Es un poco como, ok, yo sé que ahora tú estás empezando a entrar en una etapa que es distinta, que me genera un montón de miedo, de duelo, que además de este también tenemos que hablar en un momento, pero de todos modos como que entras en una etapa que a Ujú. veces no conocemos y por eso pensamos que es como tan amenazante, que es el triple de amenazante, Sí, conociendo sí. la bajas al doble, Sí, sí. ¿sí? Donde necesitas tú buscar tu identidad, donde necesitas individualizarte, donde necesitas que haya un poco esta ruptura con papá y mamá para poderte sostener con tus iguales y Ujú. poder ir encontrando un poco tu camino. eh, y al mismo tiempo como que estoy aquí, estoy aquí. O sea, tú estás en este descubrir y yo estoy presente, pero no es que yo te diga yo estoy aquí, ¿sí? No, no. Eh, Creo que también acá hay algo que frena mucho a los papás y a mí me ha pasado varias veces en charlas y esto, y es como, todo esto que estás diciendo es maravilloso, pero mi hijo tiene 11 años o 18 o 7 y yo no he hecho nada de esto, entonces ya no Estoy puedo perdido. encajar ahí, ¿no? Y es Ujú. como, no importa en qué momento de la vida te des cuenta de que de que te has desconectado de tu hijo, por ejemplo. Porque ni Ujú. siquiera es irse allá a la culpa y a lo que no hice No, no, y a no. yo por qué no supe esto y además pues le levanté la mano o le hice el dormir de Stevie o lo que sea. Y es como hoy, aquí y Ahora, aquí. ahora, ¿cómo estás? Ujú. Hoy, aquí y ahora, ¿cómo puedes hacer para poderte acercar a esta persona que sigue todavía bajo tu cuidado? Porque nada van a estar esa afuera. Sí, sí. ¿Sabes? Y esto que dices es tan importante que cuando sea que lo descubras, o sea, que te venga la conciencia y que seas consciente de todo esto, aprovecha las ventanas, lo que tú dices. No es decirles, que esto lo decías antes también de, estoy aquí, lo de qué importante que sepa que tú lo quieres y que lo vea, ¿no? Yo siempre digo, lo hablamos mucho mi marido y yo, de las ventanas que se ven, o sea, que se abren, ¿no? A lo mejor suena un poco abstracto, ¿no? Pero es como, le llamamos las ventanas, porque son momentos en los que vemos que nuestro hijo está como perceptivo a ver que estamos allí, ¿no? O sea, no que le digamos, hola, estamos aquí para ti, no, sino que de repente, bueno, el mío es muy pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a jugar. Ese vamos a jugar te está diciendo, te abro la ventana para que entres a mi mundo, ¿no? Entonces, ven aquí, no decirle,
que a lo mejor en ese momento no puedes, pero en otro momento que a lo mejor puedas decir, mira, ahora sí puedo jugar, podemos jugar, que se vuelva a abrir, que tú sigas abriendo esa ventana Qué y bonito. eso para otras situaciones, como Mm, que a lo mejor sabes sumar, lo que tú dices de dar por supuesto, ¿no? Que decías de dar por mm, supuesto. Sabes sumar, sabes restar y de repente te dice, oye, mamá, o papá, ¿me ayudas aquí con esta suma? Y tú pensando, pero vamos a ver, si ya sabes sumar, sabes restar, ya estás casi multiplicando, lo que te está diciendo es, te abro la ventana para que estés para mí. Y entonces ujú, esos momentos que nos parecen cotidianos, aburridos o muy repetitivos, de acompañar en una... Es esa persona que tú dices que está a tu tutela, bajo tu mapa y bajo tu acompañamiento, te está abriendo la ventana, te está mm, diciendo, ven, pertenece a mi mm. mundo. Esto es lo que ahora me preocupa a mí. Y así con adolescentes también. Yo tengo hermanas que, bueno, ahora tienen 23, pero también había momentos de, oye, que nunca me pedían nada, yo qué sé, me decían, ay, ¿me acompañas a caminar? Y yo, por ahí me voy a meter, que soy la hermana mayor, ¿no? Pero era, por ahí me voy a meter, a ver qué me cuentan esa caminata, ¿no? Aunque a mí no me apetezca nada, insisto, si puedes, bien, y si no, vuelve a abrir esa ventana, ¿no? Despacio, para, estoy aquí. Claro. Mm. Sí, acá me parece que estas ventanas también como de adolescentes a veces son como que ni siquiera te das cuenta que es una ventana, ¿no? Pero que se sientan al lado tuyo en el sofá, él con su teléfono, tú con el tuyo, con tu libro, lo que sea, ya que estén ahí, es como, uy, una ventana, Una ¿sabes? ventana. Sí, sí. O también un poco, hay otras cosas, ¿no? Incluso, bueno, con la adolescencia que se pone un poco así como, déjame en paz, la puerta cerrada, ¿no? Ahora eh, puede ser también un poco como, mm, me hiciste la comida que me gustaba, ya, puf. Sí, sí, total. Sí, Total, total. sí, Y ahí y hablabas también un poco como de ver una película juntos, por ejemplo, sí, ¿no? sí, Hubo un sí. momento en donde entró el móvil en mi casa para el mayor, fue así como los primeros 3 meses de, bueno, sí, yo traje el contrato y lo hablamos y no sé qué, y entonces pues yo sé del tema, entonces todo va a estar súper bien. Mentira, 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 Sí, cochina. sí, sí. Pero fue un poco como, bueno, y entonces se instaló una aplicación de estas de redes sociales que todavía no tocaba y entonces todo esto se volvió, se empezó a volver así terrible, nos distanciamos un montón porque entonces yo controladora cuidándolo, pero entonces él tratando de irse un poquito para allá, bueno, en fin. Entonces Mm, como para un podcast completo, pero en lo que derivó, digamos, mi poder quitarme estas gafas de en realidad no estás en contra de él. Sí, el contenido o el tiempo sí, es lo que tienes que aprender a controlar o a darle un marco para que además él él lo entienda entienda. eh, cómo puedes acercarte. Y empezamos a ver reels juntos y Mm, empezamos a ver una serie juntos, ¿no? Y es mm, como la vemos, a lo mejor la hablamos o no la hablamos, pero entonces cada uno y se empiezan a abrir ventanas y se empiezan, y después esa ventana está abierta para otros momentos en donde tú no sabes que la ventana se va a abrir. Y es sí, divino porque de alguna manera es como eh, sí, pues un resultado de haber dicho, voy a dejar de estar luchando contra esto y al mismo tiempo voy a seguir aquí ujú, estando cerca tuyo. sí, Soltar sin sin abandonar. abandonar. Vuelvo a esto porque me parece que es Sí, es ese karma. equilibrio, es ese equilibrio. Ujú. Sí, y además te estoy acompañando, Mm, pero no invadiendo. también, ¿Sí? sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Por eso es tan importante también conocer a tu hijo y también identificarte tú, ¿no? En estas situaciones, porque lo que decías antes del duelo, ¿no? O sea, tú estás sufriendo ¿Mm? también un duelo, como madre, digo, porque ya no es tu Claro. hijo que depende de ti, que está para, que tú tienes que estar para él todo el rato, todo el rato. Y entonces es como identificarte, identificarlo a él en esas ventanas, en esas situaciones. O sea, es mucho conocimiento, es volver a conocer a tu hijo, porque antes como que ya Mm. tenías controlado o tenías muy claro que hizo caca, pues lo tienes que ir a limpiar. O sea, ese era tu momento, ¿no? O vamos a jugar y vamos a jugar. Vamos a hacer los deberes, los deberes. O sea, eran como cosas muy claras, ¿no? Muy establecidas de yo estoy para él, ¿no? O Mm. bueno, pues un amiguito no me habló, bueno, pues yo te abrazo, te quiero. Pero ya el adolescente como que se cierra también en ese aspecto. Entonces
es volver, darte la oportunidad, lo que Ujú, dices, de conocer a tu hijo ujú, con otras, con otra perspectiva, ¿no? De su vida y de ujú, lo que hace. Ujú. Sí, ujú. sí. Sí, yo creo que acá justamente como ese duelo súper importante que eh, tenemos que asumir que va a cambiar una etapa, Mm, ¿sí? Muchas veces, como con cualquier otro duelo, sí, pues te da en la cara. sí. No es como voy a prepararme, bueno, sí, Ah, igual puedes puedes, intentar pero prepararte, pero esto es como controlar lo incontrolable, como cuando nos podemos a controlar la emoción, voy a llorar, pero solo un poquito, porque entonces, pues no. no, llora todo lo que te sale. Sí, sí. Y sí es como un, ¿no? Un quiebre muy importante y al mismo tiempo no es una ruptura para siempre, Mm, ¿sí? Yo siento, y por lo menos me ha funcionado a mí, y creo que ahí está mucho la parte de poderme mirar compasivamente también y ujú. de enseñarle a mi hijo a mirarse compasivamente Exactamente. todo lo que tiene que ver con el autoconocerme. No tenemos que entrar a todos los cursos porque entonces vamos a estar bloqueados por exceso de información, ¿no? Sí, sí, sí. Parálisis por análisis, Sí, ¿sí? Y al mismo tiempo, sí, saber, por ejemplo, qué tipo de amor es el que a mí me gusta dar y recibir. sí. Esto me parece divino porque de todos modos, pues por ejemplo, yo tengo un hijo, tengo una hija, mi hijo es mucho de hablar y de la palabra y del contacto, mi hija es de actos de servicio, le encanta hacer sorpresas, dibujos y demás. Son dos escenarios Ok. súper distintos en Mm. el momento en el que yo me doy cuenta que hay dos escenarios distintos, me doy cuenta por qué conecto con mi hijo, porque también soy toda melosa, ¿no? De el contacto y también de estar hablando, y al mismo tiempo tengo y me elijo ponerme en el lenguaje del amor de mi hija, en donde la invito a caminar, nos vamos a hacer un té, nos vamos a esto, porque sé que ella habla en ese En lenguaje del ese amor. lenguaje. Mm. Entonces, eh, ahí también está ese autoconocimiento, ¿no? Esos 5 lenguajes del amor, creo que son 5, no Sí, sé, sí, o cinco, 7. cinco, cinco. Sí. Sí, son 5. Es de alguna manera como un, mira, ahora entiendo por qué, pues, la melosería no funciona con mi hija. Claro, sí, Yo decía porque que era muy gato, y sí, obviamente que se acerca y demás, pero no es su lenguaje principal. Ella también. Y yo creo que un poco como, pues sí, claro que lo hemos hablado alguna vez en casa, y al mismo tiempo es como, viene y entonces me hace masajito y esto, y está de alguna manera hablando en haciendo mi tu lenguaje del lenguaje, amor. claro, sí, sí. Sí. Qué bueno esto que has dicho del Mm, lenguaje, porque muchas veces se nos olvida que no somos personas iguales. Y tener o sea, en este momento de la vida en la que estamos, que nos ha tocado vivir, tenemos tanta información y lo que tú dices, para mí la información es poder también y la, el poder realmente está en que yo tenga el criterio para identificar qué me es útil y cuán útil me es. No sé si me explico. Es decir, sí, toda esta información es poder y yo tengo la capacidad, que es una cosa que no estamos haciendo. Yo creo que ahí es donde nos hemos hecho la ruptura de, sí, todo este conocimiento es muy bueno, toda esta información, pero no estoy dando espacio a mi criterio, a saber si me es útil y si lo puedo aplicar. Lo que decías antes también, mira, es que yo ahora mismo no lo puedo aplicar, no tengo el tiempo, no tengo el espacio, pero bueno, eh, mi conciencia se ha despertado. Hay una astróloga que también es coaching que dice, una vez consciente no puedes ser indiferente, ¿no? Y la vida te va resonando ahí y aunque tú claro. digas, bueno, ahora no tengo el momento, o no tengo el tiempo o no lo puedo atender, es que la vida te lo sigue trayendo, ¿no? Y es como, Ujú, bueno, vale, pues a lo mejor me tengo que plantear algún momento, ¿no? Porque ujú, no puedes, ya no te suena igual todo. Me explico, ya tienes como, vas desarrollando como ese criterio. Y creo que es tan importante eso, identificar, me es útil, los 5 lenguajes del amor, son cosas que yo también menciono muchísimo. Los 5 lenguajes del amor, el librito este finito de Rosenberg, de cómo criar desde el corazón, porque es la comunicación no violenta. O sea, son cosas muy breves que es como, bueno, si no tienes mucho tiempo, léetelo por ahí cuando puedas, ¿sabes? Para que te vaya moviendo, que también es bueno, ¿no? O sea, mm, yo creo que hay que, eso, al final todo es el equilibrio, ¿no? De, ya. de cómo ir haciendo, ¿no? Sí,
Sí, sí, y al mismo tiempo ahí también entrarían como muchas creencias limitantes, ¿no? A modo de, claro, una cosa es buscar el equilibrio, otra cosa es tener las herramientas dentro para saberlas hacer. Ujú. Y volvemos un poco como a la parte del sistema nervioso, ¿no? Tenemos en este momento sistemas nerviosos súper activados, estamos todos continuamente con la amígdala afuera mirando el peligro alrededor, así no ni siquiera podamos verbalizarlo. Las personas que incluso dicen como, no, pero pues ya se gestionará, ya hará, ya estoy haciendo yo lo mío, lo que sea, está en modo bloqueo, congelamiento, Sí. ¿sabes? Que no sabe, no puede hacer otra cosa diferente. Y pues el sistema nervioso en realidad tiene como tres puntos, ¿no? El ventral, que es el que está mucho más fluyendo, por decirlo de alguna manera, el Ujú. que está activado y Sí. el que está bloqueado. Y las tres partes del sistema nervioso son para que las recorramos de una manera más continua y menos que nos quedemos enquistados en uno solo. Mm. Estamos en este momento, por un lado, con la teoría que la sabemos, ¿no? Pues bueno, la sabemos algunos, pero Sí. de todos modos, yo me paso por los talleres de Menorca desde segundo de primaria hasta primero de bachillerato explicándoles. Generalmente es más como en eso, desde primero de la ES, cómo funciona el sistema nervioso y que de alguna manera están ahí los tres para servirnos, ¿no? Y no Eso. para quedarnos en uno de ellos. Ujú. Cuando nos quedamos en uno de ellos, lo que va a suceder es que estamos pues completamente desconectados de qué es lo que va bien para nosotros, de qué es lo que va bien para nuestros hijos, no sabemos cuándo parar, ni Ujú. cuándo parar de consumir las redes sociales, ni cuándo parar de comprar en Temu, ni cuándo parar de estar, no sé, pues poniéndote guapísima con inyecciones o lo que sea, porque no sabes en qué te No te puedes pierdes regular, completamente. sí, no te puedes regular. Ujú. Sí, exacto, no te puedes regular y de todos modos está en el afuera y en el afuera, Ujú. continuamente. Y ahí, pues, es un momento como de regulación, o sea, de no sé cómo hacerlo, eh, la teoría y todos las cosas que vea de Instagram y toda la cantidad de charlas antipantallas, porque ya dicen como que qué pereza, que son demasiadas, Sí. están ahí para recordármelo y al mismo tiempo no quiero ver, No no quiero. quiero ver, Ujú. no puedo manejarlo, prefiero seguir comprando, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, aquí, pues bueno, hay cosas como muy de volver a lo ancestral y tú venezolana y yo colombiana, de alguna Sí. manera uno sabe o siente o a lo mejor hemos vivido un poquito más cerquita, no lo sé, pues el contacto con la naturaleza, el salir al sol, no tienes que hacer de todos modos grandes cosas, ponte en contacto con tu respiración y date un ratito. Ujú. A mí la Obviamente que música, no Camila, es no, fácil. si no es fácil, la música, por ejemplo, que te decía que no tienes ni siquiera que salir de tu casa, te pones una música que te conecte y es como volver a ti, a tu cuerpo. Mm, Es como mm, me poseo otra vez de mí, ¿no? Para mí sí, cantar y bailar mucho. Bailar en mi casa, libre, ¿no? Sí. claro. Fácil, no es fácil lo que decía, sí. Perdona que te interrumpí, pero No, sí. no, todo bien. No no es fácil darse cuenta de que estamos andando como pollos sin cabeza, ¿sí? Puede ser muy retador Mm, plantearse hacer algo distinto, o ujú. sea, por eso es muy difícil, Muy difícil. ¿sí? Y al mismo tiempo, esa pausa es necesaria Mm, y es la única, creo yo, que sorteando la incomodidad o las dificultades ujú. nos va a ayudar a tener un mediano o largo plazo más fácil. Ujú, totalmente, totalmente. Mira, Camila, seguiríamos hablando. Acabo de verla ahora y madre mía, tenemos aquí un montón. Pero bueno, creo que, bueno, es que esta conversación con Camila está siendo en mayo, pero a vosotros os va a llegar como el cierre de esta temporada de conversaciones bonitas del podcast y creo que magistral, ¿eh? De verdad, Camila, como si te lo hubiese pedido, pero es que es lo que haces, ¿no? Y lo que vives y ha sido como un recoger
muchas de las conversaciones que he tenido en esta temporada y que también nos va a valer para esta época del verano, ¿no? Que viene darnos ese espacio de conexión con la naturaleza, de abrirnos a ese sol que nos viene a este hemisferio, ¿no? Yo que estoy en Galicia, yo el sol lo estoy deseando, vamos. Entonces, claro, es una gran oportunidad de esto justo que acabas de decir, de conectarnos otra vez, pero no para hacer la foto, ¿vale? Porque no hace falta que nadie sepa que te estás conectando con nada, Claro, nadie, ya, nadie necesita saberlo más que la gente que está contigo en ese momento y ya está. Si quieres hacer la foto para recordarlo, genial. Escuchaba el otro día un vídeo de Javier Cebreiros que decía eso. ¿Y si prohibieran la foto? Si prohibieran porque fue un lugar de Japón, un jardín donde no se podían hacer fotos. Bueno, se podían, pero solo para ti. Si las subías, bueno, no sé, tenías una multa o algo así. Y él decía, ¿qué pasa si nos prohíben las fotos? ah, O sea, iríamos a tantos sitios, claro, visitaríamos tantos lugares. Es que es para ti realmente. La mm, vida es para ti, no es para otros, ¿no? mm, Y bueno, no quiero acabar, aunque toda esta conversación es un regalazo, porque maravilloso todo lo que nos has contado, los adultos significativos seguro se van a ir en plan, madre mía, mejor apago los reels y vuelvo a escuchar esto, ¿no? Pero si tuvieras el poder de regalarles lo que sea a los adultos que nos escuchan, ¿qué les regalarías? Lo que sea. No tiene que ser tangible, puede ser etéreo, lo que tú quieras. ¿Qué crees que ujú. les vendría muy bien en este momento en el que estamos? Mm, yo les invitaría a hacer una pausa, hacer una pausa, a sentir, a sentir en el cuerpo si, si tú fueras tu hijo, ¿cómo estarías recibiendo esto que le estás dando o que no le estás dando? Ujú. Qué precioso. Gracias, Camila, por este precioso regalo, por toda esta conversación, por tu tiempo, que nos pasamos allí un montón, pero es que yo decía, no es que tenemos que seguir hablando porque yo tengo que aprovechar esto. Seguramente conversaremos de más cosas, de algún tema en específico, de todos los que dijimos aquí. Perfecto. En la temporada que viene vuelvo a traer a Camila, os lo prometo, porque nos tiene que contar muchas cosas. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Adriana. Fabuloso haber compartido contigo. Un besito y a vosotros. Nada, nos escuchamos en septiembre otra vez con más cosas que nos ocurren más allá del aula. Un besito, Camila. Un besito a todos.